como dice Victoria, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este encuentro que desgraciadamente todavía no es presencial, pero ya estamos muy cerquita de todo ello y esperamos también que nos propongáis muchas ideas para continuar. Gracias a todos, a todas, que sé que tenéis la agenda muy apretada. Y bueno, pues venga, comenzamos con Ana Sebastián, que está por ahí Ana, ¿verdad? Porque no la veo. No sé si está Ana por ahí, espera a ver. Es que no la veo. No la veo que esté, Victoria. Me pongo el audio que lo había silenciado. Sí. Pues no está. Pues Patricia, si te No. parece, pues pasamos a Manuel. Venga. Yo estoy aquí Manuel. perfectamente disponible. Pues venga, Manuel. Sin problema alguno. Bueno, Vale. al grano, ¿no? Que es de lo que se trata. A Pero ver, déjame que te presente. Déjame que Sí, te diga que eres profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y que nos vas a presentar un libro que estás coordinando con compañía. Venga, adelante. Muy bien, efectivamente. Bueno, os vengo a contar una aventura, que como aquí hay que ir al grano, pero voy a contar un cuento, porque claro, los de Publi ya sabéis cómo somos, ¿no? Nos gusta construir relatos y un poquito de ficción para todo esto. Y bueno, primero agradeceros sobre todo que hayáis contado conmigo, ¿no? Para participar en este evento, pero vamos al grano. En el verano de 2018 yo di un giro a mi trayectoria investigadora y cambié de equipo de investigación. Salí del equipo tradicional y quise constituir un grupo nuevo. Ese grupo nuevo se construye a partir de esa locura que es generar un grupo interdisciplinar. Y además no solamente que sea una idea, sino además llevarlo a la práctica. Este grupo ya ha cumplido 3 años. Y no hemos muerto en el intento. Antes bien, hemos conseguido ya un I+D, que ya es algo muy importante. Recibimos los ingresos ordinarios de la administración, etcétera. O sea que vamos tirando adelante y dentro de ello se incardina esta idea del libro, ¿no? Os digo, fijaos, la mayoría de los integrantes de mi grupo son periodistas. Esto ya empieza a sonar un poco entre publicitarios, ¿no? Pero a ellos estamos acostumbrados, porque siempre los de publicidad somos minoría en la mayoría de sitios. Pero no hay problema, porque son muy respetuosos y participativos con todo lo que es la publicidad. Hay gente de organización de empresas, hay gente de comunicación política, hay gente de comunicación audiovisual, por supuesto. Hay profesionales de la calle, un periodista y un publicitario también. Por lo tanto, somos un grupo de académicos, de profesionales que trabajamos de manera interdisciplinar. Esto no ha sido fácil, no es nada sencillo, ya os lo digo, y además somos 3 cabezas en el equipo de investigación, yo por publicidad, un compañero, Mar García Gordillo, por periodismo y Francisco Caro de organización de empresas. Y tenemos fijado un turno rotatorio como IP. Cada 2 años hay que cambiar el IP. Esto lo voy contando por ahí y hay gente que está tomando nota de esta idea porque están encantados de estos turnos rotatorios. Y funciona genial. Yo he dirigido el equipo desde sus orígenes hasta hace muy poco, hasta esta primavera. Han sido 2 años y medio prácticamente. Y la verdad es que es una gozada el poder dar el testigo a otro compañero y luego a otro compañero, etcétera, ¿no? Bueno, como os decía, dentro de eso, claro, intentar fusionar un equipo interdisciplinar tampoco es sencillo, porque hay que buscar elementos de conexión que sean interesantes para todos ellos. Yo os cuento mi experiencia, sobre todo por si os sirve también en vuestro devenir como investigadores, como profesores, etcétera, y os digo que vamos avanzando y está saliendo bien la cosa. Entre ellos, planteamos varios I+D, como es lógico, muchos de ellos han fracasado en el intento, pero ya tenemos un I+D que sí hemos conseguido éxito con ello, ¿no? Y donde hemos integrado a la mayoría de nuestros investigadores, ¿no? Y luego también se me ocurrió la idea de generar un libro. Sí, ya sé que estamos en el momento o en el mundo de las publicaciones en revistas científicas, que son especialmente valoradas, pero creo que un libro permitía una reflexión más sosegada y más serena para en torno a un elemento que nos pudiera unir a todos, que era la idea de la verdad. Claro, el fenómeno de la verdad está muy en el escenario público, en la escena pública. La verdad, la posverdad, la información, la desinformación. Y creo que lo podíamos afrontar desde muy diversos ámbitos, ¿no? Aquel reto se ha fraguado. Ya tenemos el texto definitivo, estamos llevando a cabo la traducción del texto que está financiada y vamos a publicar, estamos negociando con Routledge
para hacer la publicación del libro, que esperemos que salga, si no a finales de este año, pues a comienzos del siguiente y ya esté disponible, ¿no? ¿Y quiénes participan ahí? Pues os puedo decir, mira, hay un equipo académico amplio, los profesionales que os comentaba, y además lo que hemos querido hacer es colaborar, cada uno de nosotros realizar el capítulo en conjunción con otros compañeros de otras universidades, ni siquiera de nuestra propia universidad, sino, es decir, estamos haciendo todas las cosas un poco a la inversa de lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Es decir, nos habíamos como prohibido, ¿no?, el colaborar con los compañeros del departamento. Y entonces, pues en mi caso he tenido el placer y el gusto de colaborar con Victoria en un capítulo donde afrontamos el fenómeno de la verdad desde el punto de vista de la publicidad y de la representación de las mujeres en el discurso publicitario. Ahora os contaré un poquito, o si no lo puede contar también Victoria, un poquito de detalles sobre todo esto. Y luego hay capítulos, como os digo, sobre comunicación política, etcétera. Pero mira, participa también Andreu Casero, de Castellón, también Jordi Busqué y Luis Concesión de la Ramon Llull, Dolors Palau de la Universidad de Valencia, por supuesto Victoria Tour de Alicante, Mateus Melo también de Santa Catarina de Brasil o Ana María Velasco de la Universidad de Valladolid también, ¿no? Bueno, en el libro hay todo tipo de contenidos, como os decía. Incluso tenemos, a través de Jordi Busquet, tenemos la versión sociológica del concepto de verdad para reflexionar sobre ello, ¿no? Para reflexionar sobre cómo, y en relación a la pandemia que hemos vivido, se han intensificado todas estas relaciones entre la verdad, la posverdad y la mentira, ¿no? Como es lógico dentro del escenario comunicativo en el que vivimos, ¿no? Y para no agotar los tiempos que nos habían fijado, no tengo el cronómetro, pero creo que ya andaré por los 8 minutos, ¿no, Victoria? Si no me equivoco, ¿eh? Yo había también, quería hablar un poco del capítulo de publicidad, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Hecha esta gran introducción, ¿no? Nuestro capítulo lo hemos titulado Mira que eres linda, verdad y estereotipia femenina en la publicidad, ¿eh? Entonces, es un capítulo que no aporta digamos, nueva investigación cuantitativa, no era la pretensión esa, para eso ya tenemos los papers y estamos todo el día locos con las tablas, ¿no? Sino recuperar lo que se ha dicho sobre esto y sentar las bases para que a partir de ahí, cuando el libro esté en vuestras manos, pues podamos discutir y debatir sobre lo que ahí aparece también, ¿no? En la primera parte del capítulo lo que abordamos es cuál es la relación entre verdad y publicidad desde el punto de vista legal y desde el punto de vista deontológico. Es decir, cómo aparece ahí este fenómeno de la verdad, tanto, como os digo, tanto a nivel legal como a nivel deontológico, ¿no? Hacemos luego también una revisión de toda esa, porque son ya muchas décadas de investigación sobre la presencia de la mujer en la publicidad y cómo esa maniera, ¿no? Esa forma de presentar la publicidad en muchas ocasiones ha generado una gran discriminación al trasladar una imagen de la mujer, un estereotipo de mujer que no correlaciona con la mujer real en muchas ocasiones, ¿no? Esto por resumirlo todo muy brevemente. Y luego en la parte final hemos destacado todas esas investigaciones que quizás, sobre todo a partir de la campaña de DAF del año 2004, ¿no? Sobre la mujer real, ha llevado a que muchos anunciantes hayan construido también campañas en las que van reivindicando este perfil de mujer real. Y sobre todo el descubrimiento o el encuentro en los últimos años de la publicidad con esas otras mujeres que antes estaban desaparecidas del discurso publicitario. Yo recuerdo, por ejemplo, hacer una investigación hace años para un congreso en Almería sobre la mujer mayor o la mujer adulta en el discurso publicitario. Era una mujer desaparecida. Es decir, era una mujer que no existía, a pesar de ser un porcentaje fundamental de la población española y de los consumidores, ¿no? Fundamental, pero absolutamente desaparecida, no solo en el discurso publicitario, también en el periodístico, por cierto. Y a veces cuando se la ha utilizado con una finalidad simbólica o incluso vejatoria, ¿no? Con el modelo clásico de la suegra entrometida, ¿no? y malhumorada, ¿no? O sea que yo creo que aquí, como siempre ha comentado Victoria, que lo que más me gusta de ella es ese espíritu siempre propositivo, es decir, vemos que hay una evolución en la manera de representar un camino hacia una mujer más diversa
y en consecuencia también más realista en el discurso publicitario, más acercada a la realidad de la mujer, y que todo esto va a ser un trabajo, como hemos hablado, Victoria, también a través de grupos de WhatsApp recientemente, un trabajo de buenas prácticas que tienen que ver con la relación entre la academia y la profesión también, ¿eh? Es decir, que todas nuestras conclusiones podamos hacer una transferencia para que también a nivel profesional se tengan en consideración y se puedan abandonar ciertos clichés, ¿no? O rutinas de trabajo que además se muestran cada vez más ineficaces, ¿eh? Porque no llegan a conectar. Hay que recordar, las estadísticas las publicó el otro día el portal Puro Marketing, ¿no? Es decir, más del 55% de los españoles no se identifican con los modelos que aparecen reflejados en la publicidad, y en el Observatorio Andaluz de la Publicidad Sexista aparecen los estudios donde más del 85% de las mujeres tampoco se identifican, ¿no? Entonces, tenemos que consensuar esta realidad que tiene la publicidad, que es un discurso donde anida la retórica, el simulacro y la persuasión, con también nuestro compromiso con la sociedad y con las buenas prácticas. Yo no me enrollo más y espero, no sé si Victoria quiere intervenir como coautora también del capítulo para afirmar algo. Bueno, yo daría paso al debate porque estamos mal de tiempo. Solo Sí. apuntar que, bueno, que te agradezco muchísimo la invitación a colaborar, que ha sido un placer hacer esto de la mano. Y bueno, mi contribución ha sido pues reflejar la autorregulación, analizando una serie de códigos sectoriales, códigos de autorregulación de publicidad sectorial, para ver cómo estaba ahí tratado el tema de género, ¿no? Y sobre todo para de algún modo poner de manifiesto que queda muchísimo por hacer, ¿no? En el último código de influencers de autocontrol del 2020, pues apenas Sí. se habla de este tema y es el más reciente, o sea, imaginaros los códigos antiguos, ¿no? Y nada más, daros el tiempo a vosotros para que hagáis alguna pregunta si os interesa este tema. Tenemos 2-3 minutos después de cada exposición para preguntas. A ver, yo estoy aquí para lo que queráis, y el libro intentaremos, como siempre, ¿no? Sacarlo lo antes posible y que lo tengáis disponible. Vamos a ver si incluso podemos sacar una edición bilingüe también, español, inglés, en fin, pero estamos en negociaciones. Ya sabéis que estos procesos son complejos y a veces se dilata mucho y de momento viene la editorial y te lo pide todo de golpe, ¿no? Claro. Pero bueno, está avanzando mucho. De hecho, el compañero que están realizando, lo que es Francisco Caro, que está encargado de la negociación, se iba a incorporar, pero ha tenido un accidente doméstico en temas de médico y creo que no se ha podido incorporar todavía. No lo veo entre los asistentes. A ver, tengo una mano por ahí. No sé, Victoria, que ya Ingrid. estoy. Eso, Ingrid. Sí, Hola, pues no, me parece supremamente interesante. Bueno, pues los temas de género para mí son una de las líneas que trabajo. Y me llama mucho la atención lo que mencionas acerca de la campaña de DAF, porque yo creo que esa campaña en muchos países eh, puso el tema en cuestión. Por ejemplo, acá en Colombia, una cosa que nos asustó y nos sorprendió mucho y que dio también para empezar a reflexionar muchas cosas es que al hacer el sondeo de esta campaña, que además utilizó material publicitario en los paraderos del transporte público, generó rechazo por parte de las mujeres, porque era un poco la imposibilidad de decir no, pero es que cómo nos muestran así, cómo nos muestran en ropa interior, con los gorditos, con las arrugas, y la misma agencia tuvo que hacer modificaciones a la campaña digamos que se generó casi como una versión para Colombia, porque no estábamos, digamos que había un sector bien amplio de público femenino que no estaba preparado para verse allí, digamos que, y sí. entonces creo que esta campaña, lo que ustedes mencionan, es supremamente interesante y bueno, creería que se puede también hacer esa mirada porque
claro, fue también en términos, por ejemplo, de la academia, empezar a cuestionarnos esto, ¿no? Y decir, bueno, entonces, ¿qué está pasando y qué tenemos que hacer también entonces para que se empiecen entonces a transformar también esas miradas y poner en cuestión también en los estereotipos que tenemos acerca de las mujeres y cuál es esa belleza real? Y bueno, salieron también algunos trabajos, pero creo que sí, realmente queda todavía muchísimo, muchísimo por hacer respecto a esta temática. Sí, efectivamente, como sabéis, DAF del grupo Unilever realizó antes de lanzar esta campaña, realizó una investigación internacional, una inversión enorme, ¿no?, en investigación, ¿no? Y es verdad que a pesar de que intentaron afrontar una campaña que pudiera ser, que pudiera reflejarse en todos los mercados, tuvieron que hacer adaptaciones porque entendían que determinados mercados podían asumir mejor o peor este tipo de resultados, ¿no? Imagino que los postes inmediatos en el caso de tu país, ¿no?, pues llevaría a una readaptación de la campaña o a seleccionar o primar unas piezas en vez de otras. Pero yo siempre digo lo mismo, cuidado, no seamos tampoco ingenuos, es decir, cuando Unilever lleva a cabo esta estrategia es porque ya sociológicamente también es rentable y como consecuencia comercialmente también va a serlo. Y yo siempre digo lo mismo, la marca Axe también forma parte del grupo Unilever y durante muchísimos años ha estado conviviendo la campaña de DAF, la mujer real, y campañas, no tanto en el caso español, pero sí en otros países como Brasil y demás, donde las campañas de Axe eran verdaderamente machistas, ¿no? Es decir, que poderoso caballero don dinero, también, dependiendo de los productos y los product managers que haya, pues la gestión de la publicidad también es bastante diversa. Muy bien, Manuel. Vamos a terminar solo Sí. un apunte de tipo técnico que puede interesar a los demás. ¿Qué tal ha sido la negociación con la editorial? ¿Os han Pues, pedido pues dinero? ¿Ha sido larga? Cuéntanos. mira, precisamente como la conversación la está teniendo Francisco Caro con ellos, pues quería ver, bueno, la opción, pero veo que no ha podido incorporarse a tiempo. Él tiene el último detalle. Lo Ya, que sí sé es que nos están enterrando en papeles, en documentos. Pero bueno, bien, bien, bien. O ya sea, estamos acostumbrados, ¿no? eso es lo normal. Y el hecho de que sigan solicitándote documentos ya es una gran ventaja a la hora de realizarlo, ¿no? Es verdad que nosotros disponemos del dinero, disponemos de dinero tanto para la edición como para la traducción también de la obra. Hemos conseguido las ayudas para ello. Entonces, el tema económico no es un tema que nos preocupe en este momento con respecto a la edición de la obra, ¿eh? Entonces, Ajá. eso ya, si queréis o queréis más detalle, le puedo preguntar lo último que tenga en ese sentido, se lo puedo preguntar a Francisco, y que precisamente en estos días estaba haciendo la negociación última con ellos, y os lo puedo facilitar por correo electrónico de otra manera. ¿De Muchas acuerdo? gracias, Manuel. Pues muchísimas Gracias a gracias. ti, como siempre. Y vamos a Ha sido un seguir. placer. Gracias, Manuel. Hasta Pues luego. vamos a seguir. Patricia, Ana le he escrito por email. Sí, no Siempre está todavía. no Seguimos está. con Ingrid, si te parece. Eso es. Vale. Bueno, pues seguimos con Ingrid. Ingrid, bienvenida. Bueno, pues Ingrid es profesional con conocimientos en publicidad e investigación aplicada a los procesos publicitarios, asesora en desarrollos estratégicos de comunicación interna y externa y con temas especializados en adolescencia e infancia que a muchos que estamos aquí nos tocan de lleno, Ingrid. También profesora asociada en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Bueno, Antón y yo pues mandamos recuerdos a Colombia, un país muy querido por nosotros y que hemos visitado bastante. O sea, que encantados, Ingrid. La ponencia de Ingrid va a tratar la comunicación sobre cinematografía animada, Pixar, una lectura en clave sociocultural. Bien, muchas gracias. Jesús, no sé si puedas, por favor, habilitarme para compartir una presentación. Tienes abajo bueno, sí, te tienen que dar permiso, claro. Ya lo tienes, Ingrid. Confírmame, por favor.
Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a compartir algunos elementos de mi doctorado que realizo en la Universidad de Alicante y cuya tutora pues es Victoria Tur, que me complace un montón que sea quien está guiando en este proceso. Y voy a hablarles particularmente de Pixar, que digamos que es eh, estoy realizando un análisis de digamos que todas estas años de producción cinematográfica de Pixar desde 1995 en clave sociocultural para Iberoamérica, y me quiero hoy pues concentrar en el asunto de la marca por las características y por unas cosas muy particulares que tiene que para mí son bien importantes dentro del trabajo. Lo primero es que aparentemente Pixar se ubica dentro de una categoría de producción animada, digamos que una categoría de cinematografía, pero realmente lo que es una marca de entretenimiento, y es una marca de entretenimiento que responde a unas lógicas también de consumo contemporáneo, en donde las personas lo que están buscando, digamos que en esa cinematografía y en estos consumos de producción audiovisual es divertirse. Pero una de las cosas que a mí me causa mucha curiosidad es que si nosotros vamos a mirar, perdón, digamos que los contenidos de las producciones de estos productos cinematográficos, muchos de ellos tocan unos temas que son muy complejos de las sociedades contemporáneas, que son fuertes, que son, digamos que a veces un tanto hasta crueles, eh, pero que también esa es la riqueza y lo que enmarca las particularidades de esta marca a la luz de sus productos. Y digamos que en sus inicios, cuando, aunque Pixar existe como tal desde los años 80, y que durante, digamos que era inicialmente una empresa de producción de software para animación, y que, claro, pues en estos inicios, en estas incursiones, no generó, digamos que las utilidades, y durante mucho tiempo Steve Jobs la mantuvo viva con su dinero. Digamos que el momento de transformación de Pixar, habían unos pilares que eran fundamentales. Primero, empezaron a decir que necesitamos, porque estaban, digamos que comprometidos con Disney en la producción de unas películas que no habían logrado sacar por todo lo que implicaba la producción. Y, y digamos que el momento coyuntural de la marca, o mejor, de la empresa, hay tres pilares que hay que atacar. Lo primero, tenemos que hacer películas con mayor frecuencia, y ya no hacerlas cada 4 años, hay que hacerlas anualmente. Y ahorita vamos a mirar que en efecto, digamos que en cierta medida han logrado cumplir esta meta, pero que además eso supone unas grandes cantidades de, digamos que, de esfuerzos en términos precisamente de esa producción. Decía, lo otro es que hay que obtener un porcentaje mayor de los beneficios. Para ese momento, con los acuerdos que habían firmado con Disney, a Pixar solamente le quedaba el 10% de las utilidades. Bueno, ya sabemos que a día de hoy ya Pixar hace parte de las organizaciones de Disney como tal, y convertir a Pixar en una marca. Y esa era una de las, digamos que de las metas. Pero, ¿cuál era el secreto de esa marca? Y era, tenemos que hacer películas que salgan del corazón. Tienen que ser películas que tengan una producción desde los sentimientos, desde las emociones, y que desde allí entonces se cuenten cosas diferentes. Y en ese contar esas cosas diferentes, el momento coyuntural es 1995, que además, a mi parecer, existe, digamos que es el año en donde hay un cambio por completo en la cinematografía animada.
veníamos acostumbrados a todas las producciones de Disney, desde la fantasía, desde la creación de unos personajes fantasiosos, de universos, de mundos de fantasía. Pero desde 1995 Pixar cambia por completo estas narrativas y se empiezan a tomar elementos desde la cotidianidad. ¿Quién se había imaginado pensar en qué es lo que hacen los juguetes, ¿cierto? ¿Qué es y en qué dialogan los juguetes? Pero además va a ser algo supremamente interesante porque empieza también entonces desde esa ideología de producir desde el corazón, empiezan entonces a salir valores y bueno, digamos que el momento y la historia y la creación narrativa de Pixar, de Toy Story, particularmente de esa amistad, ¿no? Y de esa amistad que trasciende los problemas, las situaciones y va más allá. Y en ese sentido, para mí es muy interesante, esta es la cronología de los films de Pixar, las temáticas que se empiezan a ilustrar y a llevar digamos que en estas representaciones de esta cinematografía. Y particularmente, para mí es muy interesante también cómo, siendo una marca y bueno, teniendo todas las características de pensar también desde lo mercantil, eh, tocan también el asunto del consumo y particularmente en dos producciones. La de Wall-E, que nos lleva a mostrar estas vidas consumistas, hiperconsumistas, podríamos decir, que para mí también es un poco, digamos que anticipatoria quizá de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? De toda la tecnología y de cómo estamos en esta dependencia, pero también que llama al tema medioambiental y a decir, bueno, vamos a tener un consumo responsable o no. Y últimamente con la película Soul, que además se atreve también a hacer una representación de este sujeto de mediana edad que se siente fracasado, que no ha triunfado en la vida, que no ha podido llevar a cabo como esos estándares que también se le han impuesto a la sociedad de lo que sería esa vida de éxito. Entonces, estos elementos que toca cada uno de estos films realmente ha generado una transformación y que sigue validando esta pregunta que muchos nos hacemos de si realmente estos films son para público infantil, porque las temáticas, las complejidades de las temáticas que trata son supremamente fuertes y particularmente, por ejemplo, con un director como Peter Druck, que toca de manera frontal hasta el asunto de la muerte en películas como Up, como Soul, pues también nos pone en ese cuestionamiento de una marca que quizá también se atreve a no contar o decir lo que quisiera todo el mundo que se le contara, sino a ir un poquito más allá y mostrar otras cosas que son digamos que las realidades de la vida. Y entonces allí, bueno, podríamos detenernos a mirar cada uno de los contenidos y las perspectivas de cada uno de estos trabajos y esas complejidades, además de las temáticas de la vida cotidiana y de unas realidades muy fuertes de las relaciones interpersonales, familiares, el asunto también del yo con Inside Out. Entonces allí nos encontramos con unos elementos muy particulares. Y algo que me llama mucho la atención es cómo desde esta producción y desde estos objetos culturales, porque se convierten cada una de esas producciones en objetos culturales, pues se ha logrado también que desde la academia se haga un análisis, pero que también es un asunto que me llama mucho la atención, estas son, digamos que un poco las tipologías que hemos encontrado en la investigación de los estudios que se han hecho acerca de las producciones de Pixar.
pero no me encuentro realmente con esas lecturas desde lo publicitario y desde el consumo en estas producciones. Y un poco es lo que precisamente mi investigación quiere ahí realizar y hacer esa mirada, esa lectura precisamente de estos asuntos publicitarios y del consumo a la luz de el trabajo que se presenta en Pixar. Y bueno, esto es un poco como lo que quería brevemente comentarles y bueno, las preguntas. Eh, Muchísimas ya. gracias, Ingrid, por tu trabajo y muy necesario y muy didáctico, ¿no? Ahí con todo, con toda la evolución y el cambio. Es verdad que Pixar ha dado un giro increíble, ¿no? Y emociona, toda la parte emocional de Pixar, pues ha sido muy bien recogida y todos los valores socioculturales muy interesantes. Desde luego, no sé si alguien quiere preguntar sobre este tema. Sí, era- Manuel. sí, sí, simplemente quería comentarle a Ingrid, me ha agradado mucho la presentación que ha hecho, porque hace ya unos cuantos años, vamos cumpliendo años, realicé un trabajo que se publicó en CER, que precisamente es sobre las representaciones en los trailers de las películas de Walt Disney, entre las cuales se incluyen muchísimas, claro, que son producción de Pixar, y que lo tiene disponible en CER. Yo ahí lo digo porque concibo evidentemente el tráiler como formato publicitario y en esos momentos yo estaba muy centrado en la investigación de la violencia y veía cómo a la hora de seleccionar contenidos de las películas en los tráilers se seleccionaban contenidos violentos porque claro, esto los hace más atractivos de cara al público. Te lo comento porque tienes ahí una referencia también de, aunque no es estrictamente sobre la temática del consumo en sí, pero sí hay un nexo ahí entre publicidad y Pixar, un antecedente que tienes ahí disponible por si te sirve para algo. Gracias, era Muchas solo eso. gracias. Pues muchísimas gracias, Emanuel. Yo sí que quería decirte, también preguntarte, Ingrid, que bueno, parece que en Colombia sí que hay una iniciativa muy interesante, ¿no? Y que creo que está funcionando en alguna universidad y tengo el contacto, pero creo que en Medellín, no me acuerdo ahora, que ya lleva funcionando mucho tiempo, incluso estuvo aquí funcionando en el grupo Comunicar un máster, un título propio, creo que era sobre contenidos dirigidos a productores y realizadores para programas infantiles y juveniles. Es decir, que no solamente, bueno, como tú has comentado, ¿no? Desde los investigadores que estamos con estos temas, sino también lo importante que sería poner en marcha iniciativas de este tipo hacia la gente que está en la profesión para que, bueno, pues se utilizara todo este contenido audiovisual tan interesante también con contenidos más educativos y bueno, en este caso ahora pues teniendo en cuenta todos los ODS o la agenda 2030 en la que estamos inmersos y que a la larga no se dan cuenta, pero a medio y largo plazo las marcas como Pixar conseguirían posicionarse de una manera increíble, ¿no? Hacia todos estos aspectos. No sé si tienes idea de esa iniciativa que estuvimos también trabajando aquí un poco y no voy a ahondar en por qué no salió adelante, pero bueno, creo que sería interesante si no fuera un máster poner algunos módulos o algunos congresos o algunos cursos de formación que fueran dirigidos a ese sentido y que dentro de toda nuestra parte de educomunicación o alfabetización o como quieras llamar, pues sería fundamental. No sé si tienes idea o de algo de eso. Sí, de hecho desde el mismo gobierno hay digamos que unos incentivos de unos programas precisamente para formar a productores y productoras en los temas de producción audiovisual en infancia y adolescencia. El asunto es que siempre se genera mucho temor porque se tiene, digamos que y bueno, de hecho sí es así, la perspectiva de que hacer producción infantil es mucho más costosa
por las condiciones y por las características y por toda la cantidad de profesionales que se tienen que integrar para generar precisamente unos contenidos que sean adecuados, acordes con los públicos. Entonces, en muchas ocasiones, y como también nosotros acá tenemos mucha regulación y normativa con el tema de infancia y adolescencia, entonces se ha generado, es como un desestímulo. Entonces los productores y productoras prefieren irse hacia otro tipo de producciones que les generan menos, digamos que, complejidades en las producciones. Esa, Oh, digamos que... qué interesante. Bueno, muchísimas gracias porque no nos da tiempo a nada más y seguimos, Victoria, si quieres, con el siguiente ponente. Muchísimas gracias, Ingrid. Perfecto, gracias Patricia, gracias Ingrid. Vamos con Antón Álvarez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación Aplicada de la Universidad Complutense. Él es titular interino y nos va a hablar sobre recuperar la perspectiva integradora en la investigación sobre comunicación, que es un tema interesantísimo. Vamos a hacerlo un poco informal, como a modo de entrevista. Hablando del impacto de la comunicación publicitaria en el público, Antón, ¿cómo sería posible seguir avanzando en los estudios cada vez más especializados sin olvidarse del contexto general en el que se realizan? Sí, bueno, debo rectificar algo. Ya no soy titular interino, soy contratado doctor y estoy preparando la acreditación a titular. Pues te damos la enhorabuena por ello y disculpa es que Internet tiene mucha basura y mucha información obsoleta. Sí, es verdad que no se renueva. No, bueno, yo además entré bastante mayor ya, bastante talludito en la universidad y por eso también voy quizá un poco más despacio que otros. Bueno, desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo ahora en la investigación en comunicación y sobre todo en investigación publicitaria es que han surgido unas técnicas que están llamando mucho la atención y además de que están monopolizando el interés de las investigaciones que se realizan, son como una especie de garantía de que lo que se investiga con esa técnica pues merezca más notoriedad o sea publicado con mayor facilidad. Yo siempre he estado, como he trabajado desde hace mucho en la industria publicitaria, que es muy dada a crear modas y luego pues a sustituirlas enseguida por otras, el que haya modas en investigación a mí me parece un poco peligroso, ¿no? Y quería llamar por eso la atención, por ejemplo, sobre las neurociencias, que ahora son como, lo que dice la neurociencia es algo absolutamente indiscutible y eso no es verdad. Las neurociencias explican muy bien qué ocurre y lo explican de una manera súper detallada, ¿no? Qué es lo que llama la atención, qué es lo que provoca engagement en cuanto al contenido de los medios, pero nunca explican por qué ocurre esto. Y yo creo que las neurociencias, por ejemplo, me parece que son un descubrimiento estupendo, pero deberían siempre complementarse con mediciones de tipo cualitativo como focus group, entrevistas en profundidad o cuestionarios para ver por qué el público reacciona así. Nosotros, bueno, Patricia está también con ello porque fue una investigación que hicimos aquí que yo creo que fue muy pionera, que fue ver cómo reaccionan personas con limitaciones psicofísicas o psicosociales a los contenidos publicitarios y en general a la comunicación comercial. Lo hicimos con jóvenes con problemas de Asperger, con síndrome de Asperger, y estudiamos extraordinariamente bien, lo comparamos con un grupo de referencia de personas que llaman neurotípicas, es decir, que no sufren Asperger, y vivimos muy bien a través de neurociencia cómo funcionaban, pero tuvimos que hacer luego focus group y algunas entrevistas en profundidad para averiguar los porqués y luego así quedó una investigación también muy completa, ¿no? Otra cuestión también donde creo que se está abusando y además la pandemia lo ha acrecentado es la toma de datos online. Hay muchas cuestiones que se hacen online, que bueno, pues tienen la ventaja de la inmediatez, pero creo yo que se está abusando mucho sobre todo de la investigación cualitativa online y cuando es online no hay
esa identificación y esa intensidad que tiene que haber, pues para que se obtengan datos en profundidad. Esto a lo que lleva es a superficialidad. Y una tercera pata de quizá de auge de técnicas que a veces no se utilizan bien es el uso del Big Data, ¿no? El Big Data son muchísimos datos, es una enorme cantidad de datos amplios y prolijos, pero no están estructurados. Y el problema es que es como una especie de plastilina donde nosotros podemos sacar lo que queramos. Si vamos queriendo demostrar un objetivo, con esos datos podremos demostrarlo. Y eso es también, a veces de forma interesada, yo lo he visto en las empresas, o de forma inconsciente, en la investigación ya, digamos, más académica, se presta a veces a interpretaciones equivocadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver otra vez a resituar estas grandes modas que tienen excelentes ventajas, pero resituarlas en lo que es la investigación en general en comunicación y otras técnicas que conocemos para sacarles el partido adecuado y enmarcarlas en su entorno, ¿no? Antonio, en el fondo estás planteando una reflexión que a mí me parece muy pertinente y es la superficialidad de algunas investigaciones, y entiendo que lo que planteas es que se trabaje una metodología basada en la triangulación, es decir, que escojamos técnicas que nos permitan obtener datos, pero también datos cualitativos que compensen, que nos permitan interpretar mejor, de forma más acertada, los datos cuantitativos. Me parece muy acertada, porque realmente estamos viendo que las revistas prioritariamente aceptan textos que tienen muestras amplísimas y mucho dato cuantitativo. Aunque es verdad que las revistas top de JCR están pidiendo casi siempre un análisis paralelo cualitativo. Es decir, cuando tú presentas algo que es quali-quanti, tienes muchas más probabilidades de éxito que si no, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que esto va a ser una tendencia pasajera? ¿O crees que la neurociencia, los Big Data, el Big Data, perdón, va a tener, de alguna manera, ha venido a quedarse y va a ser como tendencia a futuro? ¿Qué piensas? Yo creo que pasadas estas modas, estas tendencias que están surgiendo ahora, se integrarán de una forma mucho más natural con las técnicas que ya conocíamos, y nos van, como dices tú, a facilitar una triangulación y una enorme cantidad de herramientas para analizar cada caso. Esto también nos va a obligar a ser mucho más flexibles y mucho más comprometidos con la metodología de investigación en cada caso. Es decir, bueno, quiero estudiar esto, vale, pues entonces, ¿qué aparato metodológico aplico? Porque es que hasta ahora hemos visto escuelas, había personas que utilizaban quantis, otras que utilizaban qualis, unas que utilizan una, otra, y eso es un error. Es decir, los cuantitativos siempre han despreciado a los cualitativos, porque decían que no tenían base científica, que eran aproximaciones, pero que no era algo, al no venir de la matemática, porque no hay que olvidar que lo cualitativo viene además de la psicología clínica, que en fin, suena un poco como más ambiguo, ¿no? Y en cambio lo cuantitativo viene de la estadística, que parece una ciencia precisa y tal, pero estos son etiquetas que tenemos que ir superando y decir, bueno, ¿qué quiero analizar? ¿Cómo lo analizo mejor? O también, ¿qué posibilidades a veces pues, económicas tengo, etcétera? Y con eso hacer un aparato metodológico. Creo que tenemos que profundizar en esto, porque incluso hemos visto que ha habido especialización. Había personas que preferían un mecanismo, preferían otro, y entonces eso ya te lleva a elegir un tipo de investigación en lugar de otra. Y eso es algo que, ya digo, creo que tenemos que superar y hacer uso de esta enorme cantidad, esta enorme red, digamos, de métodos y de metodologías que tenemos, que van a hacer que comprendamos mejor y estudiemos mejor algo que se está además cada vez complejizando más, que es el efecto de la comunicación. La eficacia, ¿verdad, Antón? ¿Cómo podríamos medir la eficacia de forma combinada? Es decir, no medio a medio. Es decir, ¿cómo se te ocurre que podríamos integrar estas metodologías de manera que fuera una forma más natural? Es verdad que estamos priorizando quizá una consideración unitaria de las mismas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Tienes alguna propuesta en ese sentido? Bueno, yo creo que es un gran debate que está habiendo desde hace ya algunos años en agencias de publicidad y en todo lo que es la industria de la comunicación comercial, y también en la investigación académica.
como es sabido, en la actividad publicitaria siempre se han medido medio a medio la eficacia de los medios, o sea, lo que era el retorno de la inversión y todo esto, se medía, los grandes números que hay, el GPR, el OTS, etcétera, que son datos numéricos basados en la eficacia individual de cada medio, pero lo que le interesa ahora a la industria publicitaria es medir lo que ellos llaman el efecto 360 por 365, es decir, el efecto circular 360 grados todos los días del año. Y entonces estamos hablando ya de todo lo contrario, no ver la eficacia desde el punto de vista del comunicador, de la marca, sino verlo desde el público. ¿Qué efecto tiene en el público toda esa especie de ecosistema de medios que crea cada marca a su alrededor? Y esto están haciendo modelos matemáticos que yo creo que están muy lejos de encontrar la respuesta cuantitativa adecuada. Nosotros tenemos una respuesta que es cualitativa, pues que es a través del estudio del consumidor, sobre todo lo cualitativo, ver cómo a largo plazo afectan estas comunicaciones en el consumidor, pero tampoco tenemos una respuesta clara. Yo creo que es un modelo que tenemos que estar descubriendo, donde seguro pues, que Big Data, neurociencia, etcétera, van a aportar elementos, pero está por hacer y eso es lo bonito de estas cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para Antón sobre este tema? Bueno, yo solo comentar que me parece, siempre ha sido, ¿verdad? Siempre ha estado ahí, ¿no? En el punto de mira todo lo de la eficacia publicitaria. Es verdad que es un reto que siempre está ahí. Y claro, también es un tema controvertido, ¿no? Por los intereses que ha habido a la hora de medir, cuando se han visto que que algunos procesos ya no eran a lo mejor tan auténticos como deberían ser, sobre todo a la hora de incluir las nuevas tecnologías. Nada, pues me parece interesante lo que recupera Antón de esa triangulación, porque es verdad que también nos encontramos con muchos trabajos, sobre todo en el tema de redes sociales, que no tienen ese rigor que se debería tener muchas veces a la hora de elegir la muestra o a la hora de eso, de todo el análisis. Entonces, bueno, pues sí, recuperar un poco todo lo que tiene que ver con lo quali y lo quanti, pero es verdad que muchas veces, y todos los que estamos aquí lo conocemos, estamos con lo que exigen las revistas, pero bueno, es bueno poner el punto de mira de nuevo para repensar desde la academia. Nada, gracias. Antón, Gracias a pues vosotros. reitero el agradecimiento porque creo que has puesto el acento en un aspecto que nos importa a todos. Estamos produciendo constantemente y tener un momento para reflexionar sobre lo que hacemos y cómo hacerlo mejor, pues resulta muy satisfactorio. Muchas gracias por tu propuesta, Antón. Gracias. Patricia, pues si te parece pasamos a Luis Rodrigo. Sí, porque Nancy tampoco está, entonces pasamos Perdonadme, estaba yo por aquí también. Ah, sí, está Natalia, sí. Sí, Natalia. Vale, perdón, no, pensé que tenía otro orden, pensé que me tocaba ahora, disculpad. No, que sí, Natalia está antes que Luis. Si quieres, Natalia, por si tiene que irte y tienes prisa, la pobre, venga. ¿Sabes qué pasa? Que era por alternarnos Patricia y yo. Pero vale, disculpa. No, pero no pasa nada. No pasa nada, Natalia. Vamos contigo que Luis puede esperar. ¿Me confundo? Eso. Vale. Bien, pues vamos con Natalia Abuin-Vences. Ella nos va a hablar de la gestión de intangibles como estrategia empresarial y fuente de valor corporativo. Ocupa un cargo de gestión y por eso tiene un poco de prisa y te agradecemos especialmente que nos hables de estos temas. ¿Qué se entiende por intangibles corporativos, Natalia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y bueno, es un placer siempre acompañaros. Los intangibles son los bienes inmateriales de las organizaciones. Los bienes materiales son aquellas cosas que podemos ver como los edificios y las máquinas, pero los bienes intangibles aportan un valor económico muy importante a las organizaciones y son todas aquellos bienes que influyen muchísimo en el valor de la organización, pero que no podemos ver ni tocar. Entre los más importantes se encuentran la marca, la reputación, la cultura corporativa, la responsabilidad social, el liderazgo. Los intangibles ayudan a crear valor
a medio y largo plazo. Es complicado llegar a tener, no es que sea complicado, es laborioso llegar a tener una marca potente, una buena reputación, y luego son muy sensibles a todos los comportamientos que se produzcan tanto en el mercado como en la propia organización. Es un campo de estudio muy amplio, y tengo que decir que nuestro departamento, el que dirige Patricia, se encarga del módulo de gestión de intangibles corporativos, que es un módulo pionero en los grados de publicidad en España, y estoy muy orgullosa de poder impartir clases en el mismo. Muy bien, tomamos nota de esa innovación. La Complutense está ahora mismo promoviendo unos estudios muy inspiradores, y creo que todo eso es por el esfuerzo que estáis haciendo entre todos, y que sepáis que se percibe desde fuera. Siempre estáis en el faro, ¿no? O sea que muy bien. ¿Y cuál es la importancia que otorgan las empresas a estos activos? ¿Por qué son tan neurálgicos en la gestión comunicativa, Natalia? Bueno, pues están adquiriendo muchísima importancia porque proporcionan una gran ventaja competitiva a las organizaciones. Y proporcionan esta ventaja competitiva, entre otras cosas, porque tienen su raíz en la historia de la organización, en el espíritu de los fundadores, en que se han ido desarrollando. Necesitan, como os decía antes, mucho tiempo para desarrollarse, y por lo tanto son muy difíciles de imitar por los competidores, ¿vale? Son muy difíciles de imitar por la competencia, por lo tanto son una gran ventaja competitiva, y permiten a la organización diferenciarse de otras organizaciones, y como sabemos, pues la indiferenciación es una de las peores cosas que le puede pasar ahora a una organización. Además, los recursos intangibles son, como os decía, muy difíciles de imitar o de sustituir, y por lo tanto proporcionan a las organizaciones una ventaja competitiva más sostenible. ¿Y por qué son importantes saberlos gestionar bien? De hecho, pues los DIRCOM están especialmente orientados, ¿no?, a la gestión de estos intangibles. Nosotros en el Máster en Comunicación e Industrias Creativas también tenemos un bloque sobre gestión de intangibles, y cada vez son más importantes en comunicación. ¿Por qué es importante saber gestionarlos y formar para ello? Gestionarlos es fundamental para que ayuden a generar valor para las empresas. Pero no solo gestionarlos, evaluarlos y gestionarlos. La evaluación y la gestión son inseparables de los intangibles, y constituyen esa evaluación, esa gestión de intangibles, es uno de los retos más apasionantes del management empresarial en los países desarrollados. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las organizaciones a la hora de gestionar los recursos intangibles es su valoración, ¿vale? Porque cualquier medida de su rentabilidad es especialmente complicada. Por ejemplo, podríamos preguntarnos cuánto vale la marca Coca-Cola o cuánto vale la marca Nike. Es muy difícil ponerles un valor, porque, por ejemplo, los fabricantes de esos productos, de esas marcas que acabo de mencionar, no solo viven de la elaboración, de la fabricación de sus productos, sino que también viven de la marca, y por lo tanto es fundamental evaluar esos intangibles y gestionarlos para que se conviertan en una fuente de valor económico y comercial. Fijaros, en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebró en 2020 y que reúne a los principales académicos, políticos, empresarios y líderes de la sociedad civil para abordar los temas más apremiantes de la agenda global, se puso de manifiesto que actualmente el 85% de la capitalización de las empresas del Standard & Poor's 500 Index procede de activos intangibles, es decir, el 85% del valor de una empresa procede actualmente de sus intangibles, y solo el 15% de sus activos financieros, justo al revés de lo que sucedía hace 40 años. Hay organizaciones en las que una parte importantísima de su valor depende de la confianza que inspire a sus clientes, también del compromiso, de cómo la perciban los clientes, los gobiernos, y eso viene determinado en gran parte por los intangibles y por su gestión, y de ahí la importancia de gestionarlos correctamente.
¿Y se pueden valorar de forma independiente, por separado, o esas valoraciones se hacen de forma conjunta? De hecho, todo está relacionado con el EBITDA, ¿no?, de las empresas, pero si las empresas se compran y se venden y este aspecto está presente en el valor de las empresas, es porque es cuantificable. Entonces, Sí, sí. ¿qué opinas sobre esto? Los intangibles no tienen valor de manera aislada o independiente, deben ser combinados entre sí, ¿vale? Para que se conviertan en una fuente de valor económico porque están muy interrelacionados y se influyen mutuamente. Cualquier problema con la responsabilidad social de una empresa puede afectar a la marca y eso tener un impacto negativo en la reputación y además provocar la necesidad de un cambio cultural, o cualquier problema con la marca afecta a la reputación y por lo tanto los intangibles están completamente interrelacionados y para que generen valor hay que gestionarlos y trabajarlos de manera conjunta porque se influyen mutuamente. Cualquier vicisitud que se produzca en uno de ellos puede afectar a todos los demás y afectar negativamente a la organización. Como os decía antes, tener una marca potente, conseguir ser una empresa reputada es algo que lleva mucho, tener una cultura corporativa fuerte o ser vistos como una empresa socialmente responsable es algo que lleva tiempo, ¿vale? Pero los intangibles a la vez, aunque es algo que debe hacerse y gestionarse a medio y largo plazo, luego son muy sensibles y cualquier mala praxis, cualquier problema en el mercado puede perjudicarlos y como se influyen mutuamente, pues el problema en uno de ellos puede afectar a todos. Y asistimos a casos paradigmáticos, ¿no?, de marcas que han estado construyendo su reputación durante años y un pequeño resbalón pues da... Efectivamente, hemos visto, bueno, asistimos casi constantemente a ejemplos de esto, el Dieselgate de Volkswagen y demás ejemplos pues, que ponen de manifiesto cómo marcas muy potentes y con una buena reputación pues se ven afectadas pues, por una mala praxis en este caso, incluso pues, por diferentes tipos de problemas o por cambios que se producen en los mercados en otros casos y por lo tanto pues eso, algo que ha costado años construir pues se puede perder en horas. Dada la enorme velocidad de circulación de la información en el momento actual. Hablamos, entiendo, de la percepción que tienen los públicos, los stakeholders de la propia marca, ¿no? Pero ¿qué relación hay entre intangibles y comunicación? ¿Por qué es tan relevante en el ámbito comunicativo? Bueno, la comunicación es la herramienta, una de las herramientas fundamentales para gestionar los intangibles corporativos. ¿Vale? La comunicación es fundamental para comunicar la marca, es fundamental para reforzar, para crear una cultura corporativa fuerte. La cultura no se entiende sin una buena comunicación interna. Además, no existe reputación si no hay comunicación. La reputación, digamos, parte de tres pilares fundamentales. Para que haya buena reputación, tiene que haber unos valores en la organización, tiene que haber un comportamiento corporativo comprometido con esos valores, es decir, si hay valores, pero el comportamiento de la organización es opuesto a esos valores, pues nunca va a haber buena reputación. Pero además hay un tercer pilar, que es la comunicación de ese comportamiento corporativo comprometido. Sin esa comunicación, pues tampoco va a haber reputación. Y luego, pues también es fundamental para trasladar las políticas de responsabilidad social corporativa y, por lo tanto, la comunicación es la herramienta fundamental de gestión de todos los intangibles corporativos y por eso es tan importante trabajar estas materias desde nuestros grados porque eran asignaturas, eran conceptos que se trataban en económicas, en empresariales, pero es fundamental que también se analicen y se estudien desde el punto de vista de la comunicación porque es la herramienta que permite gestionarlos correctamente. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Damos paso ahora a posibles preguntas. Yo le quería preguntar a Natalia una pregunta sencilla que tiene que ver con todo esto. Desde que los intangibles cotizan en bolsa y con las nuevas empresas tipo Amazon, Google, incluso son la parte mayor, más importante de la compañía, mucho más que las partes, digamos, tangibles de como fábrica, logística, etcétera, y ya que
comunicación tiene un impacto tan directo precisamente en la creación y el mantenimiento de la reputación, ¿crees que las grandes compañías, sobre todo las que son un poco más perezosas para adoptar nuevas técnicas, están destinándole más recursos, están valorando más la importancia de la comunicación tanto externa de la compañía como interna, gracias a esta cuestión de los intangibles, de la valoración de los intangibles en bolsa? En mi opinión, sí. Los intangibles se están convirtiendo en los últimos años en una prioridad de las empresas, y se están convirtiendo en una prioridad porque generan valor económico, es decir, les dan una ventaja competitiva y además incrementan el valor. En el momento en el que estos intangibles son una fuente de valor económico, pues se convierten en algo importante para las empresas y obviamente la comunicación es esencial para gestionarlos, y por lo tanto están poniendo en valor la comunicación, pero sobre todo para la gestión de estos activos que al final, en definitiva, les están reportando beneficios económicos, y por eso se han vuelto importantes y por eso los gestionan. Entonces esto al final ha redundado en que le den más importancia a la comunicación, tanto interna, que es necesaria para tener una cultura corporativa fuerte, por ejemplo, como externa, para comunicar y reforzar los valores de marca, la responsabilidad social, y para llegar a ser una empresa con buena reputación. Muchas gracias, Natalia. ¿Hay alguna pregunta más? Yo quería hacer un apunte, más una reflexión. Hola, Natalia, ¿qué tal? Hola. Te saludo. Nada, es un tema que creo que de todo esto, una de las cuestiones que yo, no sé, esto es una opinión personal, que se olvida en esta gestión de intangibles es la coherencia, yo creo, ¿no? Yo creo que uno de los temas que obviamente se nubla la cabeza, ¿no?, por ese beneficio pecuniario, y obviamente el tema de la coherencia yo creo que es una cuestión que cada vez va adquiriendo más sentido, y sobre todo en esta gestión de intangibles. Tú, Natalia, más como experta en este tema, ¿tú cómo ves el peso de ese tema? Que, bueno, yo siempre que recomiendo algo con las marcas es tratarlas como una persona, es decir, es comportarse, es decir, al fin y al cabo, a los consumidores hay que verlos como una relación, vamos a decir, de confianza en ese sentido. No sé, yo creo que esa sería como la visión, ¿no? Y creo que, bueno, por ahora en las grandes empresas lo estamos viendo un día sí y otro también, como que esa coherencia, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que al final acaba pasando mucha factura, no sé. Sí, completamente de acuerdo. Es decir, la coherencia es algo fundamental en los intangibles corporativos. Por ejemplo, en la reputación, lo que os decía, si la empresa tiene unos valores, pero el comportamiento que demuestra no es acorde a esos valores, pues no va a generar una buena reputación. Y eso va a afectar al resto de intangibles corporativos. O una empresa que dice que es socialmente muy responsable y vemos en su página web pues unas políticas corporativas de responsabilidad social corporativa maravillosas, pero luego se conoce que eso no es así y que actúa, digamos, de manera contraria a esas políticas, pues esto le va a pasar una factura muy fuerte, pero a nivel de reputación, a nivel de marca y a nivel de todos los intangibles. Pensemos en el caso de Volkswagen. Volkswagen instalaba un software en sus vehículos para falsear las emisiones y cumplir la ley. Bueno, pues esto le pasó factura, y fijaros, no solo le pasó factura a la marca Volkswagen y a la reputación de la compañía, le pasó factura a la marca país, ¿vale?, a los productos alemanes. Es decir, nosotros percibíamos que todo lo que era alemán era bueno, y está hecho esto que hizo la marca, no solo le afectó a su reputación, no solo le afectó a su marca, sino que afectó a la marca país y a la marca y a todas las marcas alemanas. En menor medida, pero sí que afectó a esa percepción que teníamos de que la marca de los productos alemanes era una garantía de calidad para nosotros. Lo que era alemán era bueno. Incluso Volkswagen lo ponía en su eslogan: es un coche alemán, porque eso era un plus.
y fijaros que lo que haga una empresa, lo que haga una compañía, ya no es que le afecte solo a su marca y a su reputación, sino que además puede afectar a la marca país, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, un hecho que haga alguien, una compañía concreta, puede tener efectos negativos en todos los productos de ese país, afectar a la marca país. Por lo tanto, fijaros si están interrelacionados o no los intangibles. Sí, el daño colateral, desde luego, es innegable. Imagino lo difícil que habrá sido para las compañías aseguradoras valorar el efecto de ese pinchazo de bolsa. Sí. Debe ser un caso muy interesante de estudio. Bueno, pues pasamos a Luis Rodríguez, si os parece, por tiempos también. Patricia, tienes tú. Muy bien. Bueno, pues gracias, Natalia, bienvenido Luis. Bueno, Luis, como todos conocéis, es profesor titular de la Universidad de Valladolid, impartiendo clase de publicidad en Segovia, y toda su investigación y su trayectoria docente está vinculada a la creatividad. Nos va a comentar hoy sobre un estudio llamado Creatividad Publicitaria en el contexto de pandemia, la evolución creativa de la publicidad durante la crisis del COVID, y vamos a, bueno, pues también a hacer un diálogo, Luis, sobre este estudio, que nos cuentes un poquito, bueno, pues si has visto que hay alguna diferencia o ha habido algún cambio en todos esos valores que las marcas, bueno, pues durante la pandemia han desarrollado, si has observado algún cambio en especial. Bueno, buenos días, Luis. Buenos días a todos. Es un placer estar con tanta gente conocida, a la que, bueno, hace tanto tiempo, por desgracia, que no coincidimos en ningún sitio, y espero que pronto eso vaya cambiando. Bueno, pues efectivamente, como decía Patricia, lo que quería hablar hoy un poquito es de un último proyecto que he realizado junto a gente de aquí de Segovia, Daniel Muñoz, Isabel Rodrigo, y bueno, también un poco con relación un poco al departamento que dirige Patricia, que siempre nos echa una mano con todo este tipo de cuestiones. Esto de estar cerca, aunque estemos en universidades diferentes, pues es lo bueno que tiene. Y nosotros nos planteamos casi por una necesidad de supervivencia, cuando se decreta el estado de alarma y el confinamiento y demás, casi por una cuestión de supervivencia, de necesidad y de entretenimiento puro y duro, ya que estábamos en casa todo el día con realmente pocas cosas que hacer, o por lo menos pocas cosas interesantes que hacer. Observar qué es lo que sucede con el fenómeno publicitario, ¿no? Entonces, en un contexto de una crisis bastante inesperada, luego podríamos debatir si quizá debieron de tener una mayor programación, una mayor estrategia en este sentido los principales anunciantes. Lo cierto es que de un día para otro la actividad publicitaria se vuelve muy extraña, y se vuelve muy extraña por varias razones, porque las principales tendencias que nosotros veníamos observando, por ejemplo, un progresivo desapego de la publicidad hacia la televisión, pues de repente cambia porque la gente está en casa y empieza a consumir televisión en todas las franjas horarias, se difuminan los prime time, y el medio vuelve a considerarse un medio muy, muy fundamental, ¿no? Nunca ha dejado de serlo, pero más aún, ¿no? Y en ese sentido, además, también, pues la necesidad de la gente de estar informada, de estar pendiente de cómo evoluciona la situación social, hace que se consuma mucho más los medios de comunicación, y especialmente el medio de comunicación televisión. Y a partir de ahí, pues intentamos ver cómo reaccionan las marcas, porque claro, al final estamos viendo que la publicidad es un elemento, un catalizador al servicio del consumo, y lo que sucede es que prácticamente hay un bloqueo casi absoluto del consumo, para empezar, porque la gente está en casa y no puede salir de casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues intentamos ver cómo reaccionan las marcas, y vemos diferentes tipos de reacciones. La primera reacción de algunas marcas es mantener su presencia publicitaria tal cual la estaban ejecutando. Otras deciden retirarla, es decir, esta publicidad ahora probablemente no sea eficaz, y lo que sí que vemos es que hay que esperar un cierto tiempo para que se pueda producir una reacción publicitaria, una reacción a través de la creatividad para poder adaptarse a las nuevas necesidades.
Vale, de acuerdo, Luis. ¿Y nos puedes hablar un poquito también sobre si has observado, no sé, como alguna tendencia en alguna marca en especial o en algún comportamiento de marca, ¿no? Acerca de en esta pandemia, o crees tú que más o menos esos comportamientos serán igual añadidos a esa marca o ha habido un cambio, según lo que tú has visto que se repetía por parte de los anunciantes en tiempo de COVID? Hombre, todos hemos visto que las temáticas se han inclinado mucho hacia esa pandemia, pero ¿qué opinas tú con el estudio que habéis hecho? Nosotros lo que hacemos finalmente, fruto un poco de toda esta observación, es determinar que hay al menos 4 fases, ¿no? Que luego coinciden en algunos periodos que si queréis luego os cuento un poquito más en detalle, ¿no? En el primer periodo lo que sucede es que unas marcas se dividen por mantener esa presencia publicitaria, es decir, mantener las campañas que estaban realizando, están contratados los medios, está realizada la creatividad, etcétera, etcétera, y otros muchos fundamentalmente lo que hacen es cancelar esa presencia publicitaria. Presencia publicitaria que es sustituida por un fuerte crecimiento de la publicidad institucional. Entonces, claro, lo que diferenciamos es una publicidad en ese primer momento comercial que plantea un mundo que en ese momento no se corresponde con la realidad porque es el previo a la pandemia, y luego una publicidad institucional fundamentalmente de carácter muy racional, muy informativa, hablando de hábitos de prevención, etcétera, etcétera, con mensajes sobre la seguridad, etcétera, etcétera, que conviven en un espacio muy que hace que choque mucho, ¿no? Es como 2 tipos de creatividad muy enfrentadas. En un segundo periodo, lo que ya podemos empezar a ver es cómo las marcas empiezan a reaccionar. Entonces, lo que empiezan a hacer es incluir en su creatividad publicitaria la situación real que está viviendo la gente de crisis sanitaria. Y esto básicamente aquí también observamos como 2 tendencias. Una serie de marcas que lo que hacen es cargar la emocionalidad de sus mensajes y que básicamente lo que le están diciendo al consumidor es estoy contigo, me preocupo por ti, siento como tú. Y luego otro tipo de marcas que lo que trata de hacer es ayudar a difundir los mensajes institucionales. Entonces lo que vemos es que adaptan su creatividad publicitaria para persuadir y para informar a la gente de cómo debe de comportarse, ¿no? El tercer periodo, que correspondería luego ya un poco más con la desescalada, lo que vamos a ver es que ya empieza a producirse cambios de manera muy notable. La publicidad empieza a reflejar ya directamente ese mundo de pandemia, ese mundo condicionado, ese mundo en el que las libertades han cambiado, pero también las costumbres y las preocupaciones sociales han cambiado. Y vemos cómo los anunciantes se van sumando a reproducir esa nueva normalidad. Y el cuarto periodo, que será un poco el conocido como, o que dieron a conocer los políticos como la nueva normalidad, vuelve a presentar un poco las características del segundo, es decir, empiezan a convivir un tipo de creatividades que hacen referencia al mundo de la pandemia, a las nuevas costumbres, a las nuevas necesidades, a los nuevos hábitos, pero volvemos a encontrar ya un tipo de creatividad de las marcas absolutamente presentando un mundo en el que no hay ningún problema. Una vez más, un universo simbólico que favorezca el consumo, presentando una realidad absolutamente equivalente a la de antes de la pandemia. Claro, qué interesante, porque bueno, no tenemos mucho tiempo, pero porque quiero que para pasar un poquito a ver esta investigación, cómo se puede aplicar a futuras investigaciones, pero qué interesante lo que cuenta Luis en el sentido de que, claro, ahí habría también mucho que analizar, que supongo que no fruto de este trabajo, cómo se han ido acoplando, o sea, quiero decir, si hay una contradicción entre lo que han tenido que defender, ¿no? en una época de pandemia y subirse al carro como diciendo, bueno, esto nos interesa desde el punto de vista comercial o comunicativo, y lo que hablaba Natalia de esa contradicción con su imagen de marca, ¿no? Que ahí da para mucho también, ¿no? Como las empresas al final, si siguen una política estratégica lineal y adecuada
o son contrarias a todo eso y se suben al carro sin pensar en una estrategia. ¿Tú crees que, bueno, pues todo esto, claro, es una situación muy extraña y muy puntual dentro del ámbito, esto ha ocurrido una vez cada 100 años, afortunadamente, ¿no? Pero ¿qué os ha generado como ideas para futuras investigaciones? Bueno, yo creo que en líneas generales las futuras investigaciones que podamos llevar a cabo será profundizar en los análisis de contenido para aumentar las muestras. Es decir, nosotros esto, claro, es que es un poco lo que trataba de decir al principio, es que esta investigación surge un poco cada uno en su casa sin ningún tipo de recurso, nos vamos a organizar para hacer algo ya que tenemos que estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos pensado ir ampliando las muestras, tenemos pensado poder trazar unas diferenciaciones más claras en cuanto al periodo temporal, sobre todo porque, claro, pues lo que nos encontramos es que la cuarta fase a la que yo hacía referencia de la nueva normalidad es mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Lo que nos parecía interesante sobre todo es ver cómo la publicidad o comprobar una vez más que la publicidad es un tipo de comunicación absolutamente vinculada a la sociedad y que, claro, no se puede separar de esa sociedad porque está vendiendo sus productos, está lanzando sus mensajes a gente que vive y que tiene y que desarrolla su vida en un determinado contexto cultural, en un determinado grupo social, etcétera, etcétera. Entonces, al final ese papel de homologador cultural que tiene la publicidad en un momento precisamente de crisis inesperada en el que se transforma prácticamente la vida de los ciudadanos, aunque sea por un periodo limitado de tiempo, yo creo que nos sirve mucho para comprobar cómo esa publicidad tiene que estar muy pegada a la vida y cómo esa publicidad al final tiene que responder de una manera muy rápida. La creatividad tiene que presentarse en muy poco tiempo. Las primeras campañas que nosotros vemos en la primera fase llevan días, o sea, con algunas incluso horas, desde que se plantea la posibilidad de hacer la campaña hasta que la campaña se está emitiendo. Entonces, es decir, es una respuesta absolutamente rápida que nos hace ver que la creatividad en este sentido tiene que adoptar algunos de los papeles que tradicionalmente está ocupando fundamentalmente pues la parte estratégica. Es decir, hay que hacer una creatividad, hay que hacerla ya y en una estrategia que no tenemos contemplada, con lo cual tenemos que suplir fundamentalmente a base de emocionalidad con los mensajes creativos todo ese desarrollo estratégico, vinculado con los valores que hablaba Natalia, vinculado un poco con lo que hablaba también Antón, en un contexto muy peculiar, ¿no? En un contexto además muy desfavorable para todo lo que suele representar la publicidad comercial, porque es prácticamente una caída a cero del consumo, pero también es muy interesante para ver cómo esa publicidad de tipo institucional cumple una función social y es un elemento de primera necesidad. Es decir, por ejemplo, el gobierno en la mayor situación de crisis probablemente de los últimos 100 años, una de las primeras medidas que adopta es hacer campañas publicitarias. Muchísimas gracias, Luis. No sé si hay alguna pregunta. A mí me gustaría, Luis, comentar contigo por si habéis percibido también ese cambio. No solo en los productos publicitarios, en su forma de hacerlo, sino también en los procesos y en las dinámicas agencia-anunciante. Parece ser que en plena pandemia, claro, las agencias dejaron de hacer las visitas y tener los encuentros presenciales para marcar briefing, hacer las presentaciones y demás. Y esto no se ha recuperado. Es decir, las agencias y los propios anunciantes siguen prefiriendo, ahora en relativa normalidad, esa distancia. Entonces, ¿hasta qué punto esa distancia en los procesos profesionales, en las dinámicas profesionales, puede trasladarse al mensaje? Es decir, a una distancia entre las necesidades del anunciante y el propio contenido producido por la agencia. No sé si habéis considerado también esto como un efecto secundario objeto de investigación. Sí, lo hemos contemplado. Es verdad que es difícil de poder llegar a conclusiones medianamente científicas,
pero sobre todo en la parte de entrevistas en profundidad que realizamos a gente que trabaja en agencia, directores creativos, etcétera, etcétera, ellos al final lo que venían a contar era una experiencia. Decían, bueno, es que nos han caído marrones de todo tipo, y entonces es porque nos decían los anunciantes, sácame una campaña en cuestión de horas o en cuestión de un día o dos como mucho, y no, hazme una cosa emocional y que le guste a la gente. A ver, para simplemente transmitir, estamos aquí, estamos contigo, sentimos junto a ti. Claro, eso evidentemente produce toda esa separación con esa parte estratégica que va más trabajada, que sigue líneas a medio y largo plazo, etcétera, etcétera. Eso se produce. Y lo cierto también es que, claro, en un momento en el que el modelo de agencia publicitaria está claramente en entredicho, pues probablemente esto también vaya a agravar esta crisis del modelo de agencia, porque al final el anunciante, de una manera o de otra, lo que tú has dicho es lo que se está pasando, que es una tendencia, que el anunciante cada vez está más alejado de la agencia cada vez está más alejada de los anunciantes, y esto también suele hacer que la agencia cada vez esté más alejada de la realidad y de la realidad social. Y entonces, claro, entre esto, las autorregulaciones, las excesivas regulaciones, ya no las autos, sino las excesivas regulaciones de fuera, nos estamos encontrando con que el modelo de publicidad de agencia acaba por producir un producto publicitario de escaso o nulo interés, porque todos los anuncios son iguales. Es decir, no, en este mundo en el que la gente se ofende tan fácilmente y tan rápidamente, en este mundo en el que las redes sociales también amplían, a veces ficticiamente, los grandes escándalos que se producen por parte de las marcas, al final se acaba por hacer un discurso creativo absolutamente reiterativo, absolutamente igual, con estereotipos prácticamente iguales, y nos sirve lo mismo para anunciar unos productos u otros. Se descarta cualquier tipo de idea más arriesgada, etcétera, etcétera. Y esto al final hace que la agencia cada vez esté más ensimismada en sí misma, en ella, más alejada de las necesidades de los anunciantes, pero también más alejada de los gustos de los espectadores a los que dirige su mensaje. Y además esta situación favorece que los influenciadores tengan su momento. Claro. Y también las grandes empresas consultoras, que ahí hay un nicho de negocio muy interesante que se quieren llegar. Deloitte, PricewaterhouseCoopers, etcétera, están ya muy, muy encima de dar esos servicios globales y quedarse con la parte publicitaria. Y además no tienen licenciados en publicidad, cuidado. Marina quiere decir algo. Hola, Marina. Hola, Luis, es que ha metido el dedo en la llaga. Totalmente. Y la verdad es que en realidad todo está unido, lo que habéis comentado. Es lo que a mí me da la impresión, ¿no? Que al final ha estado muy bien que al final haya terminado Luis, ¿no? Porque de alguna manera reúne todo lo que hemos comentado antes, aparte de la metodología, aparte de los intangibles y los estereotipos que ha comentado de Pixar. Bueno, es que en realidad está todo relacionado porque... Y luego, bueno, yo creo que lo de las dinámicas a mí me ha parecido muy interesante porque creo que sí que las agencias se están dando cuenta que están perdiendo ese pulso con los anunciantes. El cambio del club de creativos a una directora creativa como directora creo que es parte de este abrir los ojos que has comentado ahora. Y en el futuro vamos a ver que yo creo que llevan preocupándose ya mucho tiempo y creo que el primero en que se dio cuenta de esto fue Segarra, que lo comentó en aquella reunión que tuvimos en Valencia, cuando nos reunimos, creo que fue por última vez presencialmente en el simposio de profesores de creatividad, ¿no? Y es verdad, estamos perdiendo, yo creo que las agencias están perdiendo, lo perdieron al principio al no considerar el medio digital, dejarlo en manos de las agencias especializadas en aquel momento. Luego cuando lo metieron a calzador y con muy poca realmente
no estaban convencidos desde mi punto de vista, lo hicieron porque tenían que hacerlo, y ahora están perdiendo el pulso con los influencers y con las empresas que llevan influencers y otras empresas que llevan asesorías un poco más genéricas, donde meten la comunicación un poco a calzador también. Entonces han perdido como un intermediario cultural, que es un concepto que me estoy encontrando mucho en las revistas internacionales. No sé si yo lo he estado trabajando, le llaman a los creativos intermediarios culturales, y es cierto, si de alguna manera es un intermediario cultural, y porque los estereotipos también los traemos de casa y los ponemos en la publicidad sin darnos cuenta, de ahí el término, ¿no?, que me parece muy interesante. Y es un poco el problema que tenemos ahora mismo en la publicidad. Además, las agencias están perdiendo también el pulso a la hora de incorporar nuevo talento, porque los chavales jóvenes que salen al final quieren trabajar o bien con sus marcas personales, que ahora se ha puesto muy de moda también, que no hemos comentado este tema, y por otro lado, quizá lo que quieren hacer es mucho más arriesgado, que la agencia y los anunciantes no están dispuestos a ese riesgo, no están dispuestos a asumirlo. Entonces, pues hay un problema generacional, creo yo, que se está trasladando a otros medios sociales, y al mismo tiempo que nosotros estamos reunidos en el programa de la publicidad, están hablando de la IAB Spain, que está poniendo el foco en las marcas, un análisis de marca que han hecho ahora mismo, y están hablando de que Twitch es cobertura. A mí, yo hablo de cobertura, yo pienso en cobertura y pienso en televisión, con lo cual decidme que de nuevo ha traído Twitch. En los gamers tecnológicos jóvenes, o sea, en un segmento micro, sí, podemos decirlo. Claro. Pero más allá, no sé. Claro. Bueno, fijaros, en un estudio que hemos realizado nosotros, que no tiene nada que ver con la intervención que acabo de hacer, sobre el mundo de League of Legends, que es un videojuego online, en las últimas ediciones, la final de League of Legends acaparaba más o menos el triple de audiencia que la cobertura televisiva de la Super Bowl. Eso es verdad, eso sí. Es que globales e internacionales, además. Tenemos que cambiar determinados parámetros, y es que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido la agencia de publicidad. La agencia de publicidad, en su proceso de desarrollo, se fue única y exclusivamente centrando en el medio televisión, porque era el medio que más descuentos le daba, es decir, era el medio que más dinero le hacía ganar. Tan es así que al final el negocio se segregó y se surgieron las centrales de medios. Pero aún así, a través de los descuentos, la agencia gana dinero fundamentalmente con la televisión. Entonces, cuando llega un anunciante, le dicen, haga usted televisión, independientemente de las necesidades del anunciante, porque es lo que realmente le da dinero. Y en el momento en el que la televisión está siendo abandonada, eso contribuye un poco más también a la decadencia de la agencia de publicidad, que no ha querido ir, como decía Marina, a ese medio digital, que ha ido tarde, mal y nunca, fundamentalmente porque ganaba más dinero con el sistema tradicional de la televisión. Pero es que los jóvenes, pero ya no son es que no, tendemos a pensar los jóvenes, pero es que ya no son los jóvenes, es que las audiencias no están en la televisión hoy en día. Es decir, que tenemos todavía esa idea de la televisión como el medio rey, porque el otro día me hacía mucha gracia porque un compañero decía, yo soy nativo televisivo, y entonces yo creo que no lo había oído nunca y me hizo mucha gracia. O sea, nosotros que somos nativos de la televisión y pensamos que la televisión es súper importante, y lo sigue siendo como lo era hace 20 años, pero es que no es verdad. Así es. Bueno, no tenemos ya mucho tiempo y nos queda todavía Beatriz, ¿no, Victoria? Perdón. Antón tiene una pregunta, si es breve, venga. No es una pregunta, es una matización, porque yo que he trabajado muchos años en agencia, esto que se dice que las agencias tienen la culpa es que la culpa es de las agencias, pero sobre todo de los anunciantes. Es que un anunciante todavía le paga a la agencia por su creatividad, por sus ideas, por sus iniciativas, en función de lo que factura en medios. Entonces, por ejemplo, en medios digitales se pueden hacer cosas excelentes, pero como el anunciante piensa que es gratis, porque el medio es casi gratis, no le paga a la agencia casi por eso. En cambio, le sigue pagando por publicidad en televisión, que es donde tienen todavía los soportes más caros. O sea que el problema no es solo de las agencias,
sino también de las marcas, de los anunciantes, y yo soy consciente de los esfuerzos que hacen las agencias de publicidad por culturizar a los anunciantes de estos cambios, que yo sé que son enormemente conservadores con estas cosas. Claro, pero es que eso precisamente es lo que ha llevado, no digo que sea culpa de la agencia, ni mucho menos, pero eso es precisamente lo que ha llevado a que al final el anunciante termine por tener Nosotros sabemos que no es así, pero la mayor parte de los anunciantes no lo saben, y de nuestros estudiantes tampoco. La agencia ha terminado regalando todas las tareas, excepto lo que depende de los medios. Regala la creatividad, regala la planificación estratégica, regala no sé cuál, con lo cual ese modelo está en quiebra, porque está regalando todo menos lo que no depende de ti. Claro, como ponía por el chat, ¿no? Estamos frente a una nueva forma de hacer publicidad, la podríamos denominar fast advertising, a lo mejor estamos cerca de esto, ¿no? Del fast food, pero en el ámbito de los mensajes, ¿no? Es tremendo, pero bueno, el momento es apasionante, ¿no? Está lleno de oportunidades y sobre todo de investigaciones, ¿no? Creo que es muy necesario. Si os parece, muchas gracias, Luis, Patricia. Pasamos a Beatriz Feijóo Fernández. Ella es coordinadora de investigación de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja y es investigadora principal de un proyecto financiado por el Ministerio de Innovación y Ciencia que se denomina ID Kids Mobile. Pues adelante, Beatriz. Hola, buen día. Nada, yo aprovecho lo que acaba de decir Luis, que es cierto, ¿no? Que estáis hablando de las nuevas audiencias. Bueno, este proyecto de investigación pues gira alrededor de tres pilares, que es los menores, la publicidad y los dispositivos móviles. Entonces, bueno, que aquí está Jesús, que es mi compi en el equipo de investigación, también Araceli Castelló y también de la Universidad de Vigo y de la Universidad de la Pontificia de Salamanca, y también, que me estoy olvidando de alguien, ¿de qué me estoy olvidando? Y de Erika, que es IP2 conmigo también de la UNIR. Entonces, bueno, a colación o tomando la estela de lo que comentabais, obviamente en este caso los menores, vamos a decir, este proyecto nace de un estudio previo en el que estudiamos los niños o los menores de 10 a 14 años como consumidores, ¿no? Y obviamente relacionado con el dispositivo móvil. Y efectivamente que la televisión es para ellos un medio ajeno y extraño, totalmente. Porque para ellos vamos a decir, la principal plataforma publicitaria no es la televisión. Para ellos la televisión es al contrario, es un medio en el que la publi, me dicen explícitamente, sale ordenada. Entonces, así es como dicen literalmente. En cambio, para ellos, cuando tú le preguntas qué es, es decir, los términos con los que relacionan publicidad es dispositivos móviles. Por tanto, el móvil se postula, es la principal plataforma por la que ellos reciben impactos publicitarios. También otro tema interesante que nos llevó, bueno, que pone el asentamiento de este proyecto, porque nace este proyecto, es que a diferencia de otras generaciones, las nuevas, vamos a decir, los menores, no tienen una connotación negativa de la publicidad en sí misma. No la ven ni mala ni buena. Ellos asocian, es decir, la publicidad con cuestiones negativas si los interrumpe, si los distrae de su actividad y demás. Y una cuestión que suscita mucho interés, sobre todo en este contexto de nuevos medios, es que ellos controlen la publicidad. Cuando yo la veo, cuando yo no la veo. Pero ese es el tema clave, no que la publicidad sea buena o mala. Les importa cero. O sea, no es como que haya una reflexión más profunda. Es más, consideran que la publicidad es necesaria porque los informa, los mantiene entretenidos y demás. Que esa es otra cuestión por la que nace este proyecto, y aquí, bueno, está Patricia y Victoria, que son referentes en este tema, que es que ellos en la publicidad buscan valores agregados, que es uno de ellos es el entretenimiento. ¿Y eso qué conlleva? Contenidos entremezclados. Entonces, a este contenidos entremezclados, que son cada vez más característicos en nuevos medios, nos llevó a plantear este proyecto de investigación, que es, bien, entonces, ante contenidos entremezclados, ¿qué capacidad tiene el menor para diferenciar o para mediar con esa publicidad que recibe a través del teléfono móvil? Esto es la alfabetización publicitaria en teléfonos móviles. Y es, vamos a decir,
este proyecto se centra concretamente en medir esa aptitud del público infantil para enfrentarse de forma consciente, crítica a estos contenidos. Porque hay la alfabetización publicitaria se puede enfocar desde muchas, vamos a decir, desde muchas ópticas, tanto a nivel conceptual, que esto es el término científico, que es básicamente que el niño sepa qué es publicidad, ¿no? La definición de la publicidad. Pero está demostrado que en estos nuevos medios y con estos contenidos que aparecen, vamos a decir, encubiertos, muy bien presentados a través de influencers, en los juegos, bueno, está demostrado que ese conocimiento, saber qué es publicidad, no es suficiente. Porque se ve que la vía, o es lo que queremos, bueno, por donde nos vamos a tirar, es que es necesario ese trabajo o ese análisis desde la competencia crítica, que es la parte actitudinal de la alfabetización publicitaria. Y bueno, esto lo vamos a abordar, como bien decía Antón, como bien estabais discutiendo, con una metodología mixta, partiendo primero de una parte cuanti, pero está demostrado, y esto lo digo por propia experiencia, que para mí lo quali, aunque es mucho más complejo de trabajar porque es a veces mucha información, pero a través de focus group y entrevistas en profundidad es de donde se levanta verdaderamente pues estos inputs, ¿no? Conversando y además creando un clima, vamos a decir, de intimidad y de cercanía, que a veces con los menores, bueno, supongo que aquí muchos de vosotros tenéis experiencia, es a veces difícil ganarse su confianza para que hablen, porque tienen las consignas muy bien aprendidas, sobre todo con relación a la seguridad y demás, tienen todo aquí muy bien escrito, pero hay que pinchar un poquito para que abran, para que se relajen y conversen, ¿no? Y en esas, bueno, ese es el punto de partida en el que estamos. Muy interesante, Beatriz, la verdad. Es un reto apasionante trabajar con menores, es muy difícil tenerlos como objeto de estudio, como estarás descubriendo, y entonces supone una valentía importante tener un proyecto de este tipo. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Nada, yo solo animar a Beatriz y bueno, pues creo que sí que se investiga muchísimo con menores, pero es verdad que el tema de intersección, ¿no?, entre publicidad y menores está muy poco trabajado. Entonces hay que ahondar mucho en esas líneas porque siempre vemos miles de investigaciones sobre uso de móviles, audiencias, etcétera, pero el tema de la publicidad y menos aún de las nuevas formas publicitarias hay muchísimo por investigar. Entonces, bueno, pues muy bien. Es que ese es un tema, a ver, que muchas, bueno, Victoria y Patricia, vosotras sois referentes aquí en España en ese estudio, en esta línea de investigación, por eso no os estoy contando nada nuevo, pero sí que con relación al teléfono móvil, sí que, yo creo, y esto es una cuestión que estamos trabajando, que implica una serie de particularidades, vamos a decir, nuevas en la relación con la publicidad. Entonces, por eso yo creo, por ejemplo, el simplemente control era una cuestión que antes no se planteaba en otros medios, ¿no? Es decir, yo quiero controlar cuándo ver la publicidad o cuándo no. O el mero hecho de que sea personalizada, que es otra cuestión que entra en juego, sobre todo en menores. Y esto también es importante, que si bien vamos a decir, los agentes sociales están muy puestos en, oh, Dios mío, mi hijo usa el teléfono, es decir, bueno, pues esa mediación parental está más bien puesto el foco en el contenido, no tanto en la publicidad. Y la publicidad es una cuestión que está, vamos a decir, omnipresente. Y yo solo por poner un caso, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrinito pequeñito de 4 años y el otro día estaba viendo los vídeos famosos de YouTube y claro, es impresionante ver cómo el niño está empapándose de contenidos publicitarios mientras está viendo el vídeo, o sea, si no, yo no le pongo la oreja, pasa totalmente desapercibido. Bueno, pues en un vídeo saliendo marcas de coches mencionadas en el propio contenido. Entonces después no es de extrañar que los niños sepan que es un Hummer, un Chevrolet, un Mercedes, un Audi, porque, sale espontáneamente, no es que esté señalizado ni nada en la narrativa, ¿no? Entonces, claro, ese debate
está dormido. Y a mí me asombra bastante que, bueno, claro, nosotros somos del sector, pero que los padres no sean conscientes de que la publicidad que les puede saltar, y cuando les prestan el móvil, que si tú le prestas el móvil a tu hijo, después le va a saltar la publicidad de cosas que tú has visto. Entonces ese tema, y por ejemplo nosotros en una investigación previa sale, como niños reciben publi de cervezas, de vinos, de salud, inmobiliarias, y eso les sorprende a los padres. Entonces, claro, crear un poquito de ruido sobre este tema es también nuestra misión, ¿no? Y sobre todo enfocar el tema no tanto hacia un estudio cuanti, porque seguimos con anclados, hablabais del pasado ahora, pero seguimos discutiendo, ¿y cuánto usa mi hijo el móvil? Es decir, ¿qué más da si el móvil es ubicuo? Es decir, es que es imposible. Ese es un debate superado. Es decir, hay que desviar el tema hacia el contenido y esa parte más quali que estábamos, bueno, de alguna forma tratando. Da igual el cuánto lo que pasa es que es más fácil gestionarlo. Justo, y influye más también en las consecuencias o en los efectos, ¿no? Porque está íntimamente ligado al tiempo. Isaac Maroto, de la Universidad de Santiago de Compostela, en el chat nos dice, está en la biblioteca y por eso no puede hablar, nos dice que le parece muy interesante tu intervención y muy importante, ya que es necesario que los niños aprendan a detectar la publicidad en los nuevos formatos, como el product placement, y a nivel estratégico resulta más difícil como la publicidad transmedia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que los formatos que te encontrarás, la capacidad, o sea, los chavales ahora mismo tienen una cultura publicitaria inusitada. Es la mayor generación, exactamente, se han expuesto a la publicidad con una frecuencia y una intensidad muy superior a la de otras generaciones. Entonces es muy interesante conocer cómo la perciben y es sorprendente que la vivan de una manera tan natural, tan positiva. Y el tema de los influencers también que hablabais, para ellos es un mundo totalmente distinto. Ahora estamos intentando, bueno, en una pequeña investigación que estamos haciendo, bueno, definir qué entienden ellos por influencers. Y claro, tú te pones en su cabeza y es un punto de inflexión completamente distinto y creo que obviamente hay que pararse a escucharlos porque es decir, es otra cabeza, ¿no? Y creo que vamos, que es lo que hablabais relacionado con la publi, ¿no? Vamos en líneas paralelas y no, exactamente, Marina. De hecho, además, los canales de menores influyentes están siendo espacios de innovación para los formatos publicitarios y son espacios que están en el ojo de las agencias publicitarias y en sus búsquedas de formatos innovadores. Entonces, fijaros, ¿no? Son creadores, pero es que además están innovando y dirigiendo de algún modo las nuevas formas de hacer. En fin, es un tema apasionante, te deseo lo mejor, tienes un equipazo y seguro que va a salir todo de cine. Pues sí, ya nos tienes informadas, Beatriz, que es un tema que ya sabes que nos interesa muchísimo. Hablaremos. Sí, sí. Bueno, pues no sé, Victoria, yo creo que toca dar las gracias. Me parece un encuentro increíble de intercambio de todo lo que estamos haciendo, porque el objetivo también es producir sinergias entre los distintos investigadores que estamos aquí en publicidad y poder trabajar en posteriores congresos, investigaciones conjuntas y demás. Y daros las gracias por vuestro tiempo y también que nos mandéis, por favor, sugerencias para posteriores iniciativas. Exacto, esta es un poco la idea, ¿no? Este ha sido un primer encuentro, queremos hacer uno trimestral en formato webinar, asociarnos a congresos donde ya vayáis y así nos veáis, pero si no lo haremos directamente desde la Asociación Española de Investigadores de Comunicación. Entonces, pues animaros a todos los socios y socias a que nos escribáis tanto a Patricia como a mí para decirnos, quiero hablar de este artículo, de este proyecto, de este libro, de este texto, de esta tesis doctoral, en fin, de lo que queráis, y lo traemos aquí y lo compartimos. Creo que puede estar bien y puede ser positivo para todos, o sea que os animamos a ello. Muchas gracias a todos. Pues eso es, pasar buen día a todos y todas. Gracias. Tatiana. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Adiós, chao. Adiós, chao. Adiós, Gracias. chao. Adiós. Adiós. Adiós.